Que Dios los bendiga. Nunca está de más una bendición. Abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Jeremías. Vamos a estar de pie un minuto, por favor, para leer la escritura. Jeremías en su capítulo 23. A partir del versículo 9, hermanos, tiene como título Denunciación de los falsos profetas. Y en el versículo 29 dice Dios: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí, que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Siéntense, por favor. En relación a Dios, existen tres conceptos que quiero considerar con ustedes. El primero es la ausencia de Dios. El segundo es la omnipresencia de Dios. Y el tercero es la presencia de Dios. Creo que a estas alturas de nuestra vida cristiana todos alguna vez hemos experimentado la ausencia de Dios. Y pudiera ser que en esta tarde haya aquí alguien que está viviendo ese momento, donde siente que Dios le ha dejado solo, donde parece que sus oraciones no traspasan el techo, parece que usted no es escuchado por Dios y Dios está ayudando y bendiciendo a otros, pero pareciera que se ha olvidado de usted. Y esa es una de las formas como Dios trata con su pueblo. Al pueblo que Dios le dirigió estas palabras, era un pueblo que había tenido en poco la palabra de Dios y eran buscadores de cosas nuevas y siempre querían forzar para que Dios les dijera lo que ellos querían oír. Y un día Dios se cansó y le dijo, si te vuelven a preguntar cuál es la profecía, diles que la profecía es esta: los dejaré, ha dicho Jehová. Les voy a permitir que experimenten mi ausencia como un trato de ese pueblo siempre amado por Dios, pero que a veces le fallaba a Dios, ofendía a Dios. Y creo que experimentar la ausencia de Dios es una de las experiencias más abrumadoras que el ser humano pueda atravesar. Yo mismo la he vivido alguna vez en la vida. Y nunca voy a olvidar la cara inocente de aquel joven de nuestra congregación que se me acercó y me dijo, pastor, tengo que hacerle una pregunta.
y me dijo: pastor, ¿usted siempre siente la presencia de Dios? Y mi posición como pastor tenía una respuesta en automático. Pensé en ayudarle, en cuidar su fe, en ponerme como un ejemplo de vida y de espiritualidad. Quise decirle inmediatamente que sí, que siempre siento la presencia de Dios, pero preferí ser honesto. Y le dije: no, hijo, yo no siempre siento la presencia de Dios, pero he aprendido hace muchos años que no se trata de sentirla, sino de creer. Y Él hizo una promesa en su palabra: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Así que no se trata si la siento o no la siento. Él ha prometido que estaría con nosotros y yo me aferro a su promesa y la creo con todo el corazón. Quizá alguien, como decía al principio, está en esa experiencia y es para ti parte de esta palabra. Si tú te sientes que Dios Dios está permitiendo que experimentes su ausencia, hay un trato de Dios con tu vida. Es más, nuestro referente principal, el Señor Jesucristo, no se escapó de esto. Volteemos al Calvario y escuchémoslo con clavos en sus manos, en sus pies, corona de espinas en su cabeza. No ha comido, no ha dormido. Algunos afirman que estaba en completa desnudez. Ha sido golpeado, ha sido humillado y avergonzado, y como que ahí no se siente mucho la presencia de Dios en esos momentos. Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué terrible momento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La traducción literal de este pasaje dice de la siguiente manera: Dios de mí, ¿por qué a mí dejaste atrás, abajo en? Eso está diciendo Cristo en la cruz. Dios de mí, ¿por qué a mí dejaste atrás, abajo en? Y hay un autor, hermanos, que propone que lo que Cristo está experimentando en este momento en la cruz es lo más parecido a lo que experimentarán aquellos que se queden cuando el arrebatamiento haya ocurrido. Esa sensación de saber que fuiste dejado, que conocías la palabra, que fuiste advertido, que tenías conocimiento y sin embargo viviste como quisiste. Ocurrió el arrebatamiento inminente de Jesucristo, del pueblo de Dios, y te quedaste. Alguien dice: eso es lo más parecido, no igual, pero lo más parecido. Y ni Cristo se escapó de experimentar ese momento llamado la ausencia de Dios. Pero también existe, hermanos, una diferencia muy marcada entre la omnipresencia y la presencia de Dios. La omnipresencia de Dios está en todo lugar, pero la presencia de Dios está donde hay arrepentimiento, donde hay quebrantamiento, donde hay adoración y donde hay obediencia. Y existen algunas cosas, hermanos queridos, que hacen que la presencia de Dios se manifieste. El libro de los Salmos dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová. Es decir, cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, esa es una convocatoria para Dios, porque Dios no puede resistir cuando mira un corazón contrito y humillado, y el Señor no lo desprecia. La Biblia dice: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y una vez que Jesús resucitó de los muertos, les dijo a sus discípulos: cuando vayan y hagan discípulos a todas las naciones y los bauticen y les enseñen que guarden todas las cosas que les he enseñado, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por último, les menciono el versículo de la palabra que dice: me buscarán y me hallarán cuando lo hagan con todo el corazón.
Hay una diferencia, hermanos, entre la omnipresencia de Dios y la presencia de Dios. Y no es muy apasionado, por cierto, el que se conforma con la omnipresencia de Dios. Apasionado es el que anhela como el aire que respira la bendita presencia de Dios. Un maestro le dijo a su discípulo: maestro, yo quiero la presencia de Dios. Y el maestro lo llevó a la orilla de un río y le dijo que se hincara frente al río. Y entonces el maestro le dijo: pega tu cara lo más que puedas al agua. Y cuando el discípulo hizo eso, el maestro lo tomó de los cabellos y sumergió la cabeza del discípulo debajo del agua y lo sacó y le dijo: ¿qué quieres? Y él dijo: la presencia de Dios. Y lo volvió a meter por segunda vez y lo tuvo más tiempo debajo del agua y lo sacó y le dijo: ¿qué quieres? Y él dijo: la presencia de Dios. Por tercera vez lo mete y lo deja demasiado tiempo, y cuando lo saca le dice: ¿qué quieres? Y él dice: ¡aire! Y le dijo el maestro: si como anhelas el aire, anhelas la presencia de Dios vendrá. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pero los seres humanos y los cristianos no estamos exentos. Tenemos temores. Tenemos temores. Yo vi, hermanos, no, voy a redundar para enfatizar, con mis propios ojos. Voy a decir como el Chavo del Ocho: me pegaste y en mi presencia. Como un hombre en un estanque, en un lago, se mete, y cuando el hombre se mete al lago, viene hacia él un cocodrilo. No tengo que preguntarle qué haría usted si viviera eso, pero yo sé perfectamente lo que haría. Y el hombre se mete al estanque y el cocodrilo viene hacia él, y luego el hombre mete sus dos brazos y sostiene al cocodrilo, y cuando menos piensa, el cocodrilo se da la vuelta y deja su panza hacia arriba, porque le gusta que el hombre le rasque la panza. Le llaman el amigo de los cocodrilos. Pero cuando esto termina, inmediatamente comienza la advertencia: nadie de los que estén aquí se atrevan a hacer esto. Solo él. Solo él. Cuando uno lee las historias de la Biblia y se da uno cuenta de las experiencias que hombres y mujeres tuvieron con la presencia de Dios, realmente algo surge en nosotros que nos hace anhelar poder tener esas conversaciones con Dios como las tuvo Moisés. Anhelamos tener esos distintivos de llamarnos amigos de Dios, como se dijo de Abraham. O quisiéramos que nos identificaran como los varones conforme al corazón de Dios, como David. O qué diríamos de Esther, de Débora y de las mujeres de Dios. Y cuando leemos la Biblia nos surgen anhelos, pero luego aparecen los temores que nos dicen: ni te atrevas a hacerlo. Es muy peligroso convivir con la presencia de Dios. Se ha sabido de gente que se mete con Dios y luego le vienen ataques y problemas. Se ha sabido de gente que se profundiza en la relación con Dios y luego aparecen conflictos y situaciones adversas. Pareciera que siempre está esa maldita voz que dice que es muy peligroso meterse con la presencia de Dios, como el arca que fue dejada en el olvido porque era muy peligroso convivir con ella. Para la vida cristiana y para los tiempos que vivimos se necesita la presencia de Dios. Ese fue el clamor de Moisés cuando tuvo sobre sí la gran responsabilidad de guiar a un pueblo numeroso por el desierto. Dios le había dicho a Moisés: mi ángel irá contigo y yo no subiré, no sea que los consuma. Voy a demostrarte mi misericordia proveyéndote un ángel, porque el pueblo en el camino me llega a hacer otra y quizás los voy a consumir. Eso para Moisés eran malas noticias. Hermanos queridos,
si yo entrara en este lugar aquí y les dijera, hermanos, ¿qué creen? Dios ha dicho que va a mandar su ángel delante de nosotros. Nos pondríamos de pie, aplaudiríamos y diríamos gloria a Dios y aleluya. El ángel de Jehová va con nosotros. Para Moisés no eran buenas noticias esas. Para Moisés no le basta un ángel. A Moisés no le bastaba un enviado ni un mensajero. Y entonces le dice a Dios, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés está diciendo, Señor, no tiene sentido vivir y continuar y avanzar si tu presencia no está con nosotros. Y cuando Dios escucha una petición de esa naturaleza, Él solamente tiene una respuesta: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Hace alrededor de 35 años que soy cristiano y con mucho pesar tengo que confesarles cómo he visto a la iglesia de Jesucristo limitada y conformada con la experiencia de la omnipresencia de Dios. Nos hemos acostumbrado a reuniones y altares en la omnipresencia de Dios. Pero también siempre ha existido ese remanente quienes dentro de lo más profundo de su ser anhelan por la experiencia de su presencia. Son los cristianos que no quieren cultos ordinarios, sino extraordinarios. Son los que no quieren altares naturales, sino sobrenaturales. Son los que desean la presencia. La presencia. Con cuánta razón decía el salmista, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Señor, el alma mía. El salmista se refiere a los ciervos, esos animalillos nerviosos y escurridizos que levantan el hocico olfateando el agua que saciará su sed. Y están con cuidado haciendo ese trabajo, olfateando donde hay humedad para luego dirigirse allí y beber el agua. Se dice que cuando ellos no encuentran vestigios de humedad, ellos comienzan a bramar de una forma tan lastimera que puede oírse a kilómetros de distancia y que muchos han confundido con fantasmas o con espectros. Algo le dice al ciervo que morirá, no solo él, pero también sus crías. Su instinto le dice, como no hay humedad, como no olfateas agua, próxima te vas a morir. Y entonces David había visto esto muchas veces. En los campos él había oído ciervos bramar, gemir. Ellos estaban diciendo, me voy a morir porque no encuentro agua. Mis crías se van a morir porque no hay humedad. Y el salmista los escuchó tantas veces en los campos, y cuando él tuvo la experiencia de sentir la ausencia de Dios, dijo, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma, por tu bendita presencia. Tiene que ser despertado, iglesia, en nosotros el anhelo por la presencia de Dios, porque son muchos los beneficios de la omnipresencia, estoy de acuerdo, pero nunca se comparará con las grandes bendiciones que son desatadas por su presencia, porque su presencia, hermanos, trae consigo todas las llaves que abren las puertas de nuestros grandes imposibles. Cuando Salomón estaba construyendo el templo, nadie podía negar que allí estaba la omnipresencia de Dios. Allí estaba, porque Dios está presente en todo lugar. Él lo llena todo en todo. Pero el día que aquel templo fue terminado y dedicado para la gloria de Dios, su presencia se manifestó de una forma tan fuerte que dice la Biblia, hermanos, que ese día algo así como una nube se posó sobre aquel lugar y nadie podía ministrar ni hacer nada por la fuerza de su presencia.
Dice la Biblia, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y dice la Biblia, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Era como si Dios dijera a su pueblo, ustedes me han ministrado a mí con obediencia, con recursos, con trabajo, con oraciones, con disposición del corazón. Ustedes me han ministrado a mí, ahora yo los voy a ministrar a ustedes. Hermanos queridos, ustedes han ministrado a Dios. Necesitamos anhelar y clamar por el turno de que Dios ahora nos ministre a nosotros. Y había un programa excelente para aquel día de dedicación. Y sabe, hermanos, nada de eso se pudo hacer porque Dios tomó el control. Pero qué bueno que Dios tenga el control. ¿Cuántos dicen amén? Verdaderamente nos urge que Él tome el control de todo, porque la presencia de Dios trae con ella todas aquellas cosas que tanto pudiéramos anhelar. Y algunas cosas, yo lamento tanto que algunas cosas nuestros jóvenes todavía las están buscando en este mundo porque no las han sabido encontrar en su presencia. Porque se ha vivido al margen de la omnipresencia. Por eso siempre se ha visto hombres y mujeres buscando todavía en este mundo lo que irónicamente está tan cerca, porque Dios está aquí. Pero no solamente su omnipresencia, hermanos. Su omnipresencia está en la calle, su omnipresencia está en el mercado, su omnipresencia está en aquel antro, su omnipresencia está en el mar, su omnipresencia está en el cielo. Esa es la omnipresencia. Ese es un atributo divino que solamente Dios tiene. No nos conformemos con su omnipresencia. Clamemos al cielo, hermanos, por esa bendita experiencia transformadora que ocurre cuando se manifiesta su presencia. La presencia de Dios trae avivamiento. Y en nuestra cultura latinoamericana, cuando la gente oye que en algún lugar hubo una aparición, en algún árbol, en un vidrio, en una pared, en una piedra, la gente corre a ese lugar y levanta altar y comienza a adorar. Sencillamente porque la gente tiene hambre, y el que tiene hambre se comerá cualquier cosa. Y cuando la presencia verdadera de Dios se hace manifiesta, actúa como con un poder de convocatoria de origen sobrenatural. Y yo le he pedido, hermanos, durante estos días al Señor por ustedes, y le he dicho, Dios, que la característica principal de esa congregación sea que tu presencia está en medio de ellos. Que la gente pueda llegar aquí y decir, aquí hay algo totalmente diferente. Se respira en el ambiente. Aquí está la presencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que cuidar, hermanos, y es algo que tenemos que valorar y conducirnos con tal reverencia y amor y respeto para que la presencia de Dios pueda manifestarse entre nosotros. Estaba predicando en la Sierra de Nayarit, nunca voy a olvidar ese cuadro. Había una pared gigantesca de un cine viejo que ya no funcionaba. Yo estoy predicando en el patio de una casa a un pequeño grupo de personas, y mientras yo predicaba vi lo que en Nayarit le llaman garrobos, no sé cómo le llamarán acá. Es una especie de lagartija pero muy grande. Y comenzó a caminar. Porque a la mitad de la pared había una paloma blanca. Pero este animal comenzó a caminar de una forma tan suave,
tan cuidadosa y movía sus 4 extremidades de una forma tan tranquila, que cuando menos pensé, yo predicando y mirando el cuadro, el animal caminó y caminó y de pronto, ¡pum!, se comió la paloma. Los predicadores de todos sacamos ilustraciones y yo pensé, si tú quieres tener un acercamiento cercano, verdaderamente íntimo con el Espíritu Santo, tienes que ser muy cuidadoso. Tienes que cuidar tu vida, tienes que cuidar tus pensamientos, tienes que cuidar tus conversaciones, tienes que cuidar tus decisiones, tienes que cuidar todo tu ser, porque el Señor dijo en su palabra que a Él teníamos que amarlo con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Y cuando alguien tiene ese tipo de cuidado en su vida, yo le garantizo, va a disfrutar de la bendita presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, ese será la mejor convocatoria que La Paz pueda escuchar. Eso es lo que pasó el día de Pentecostés. Hubo una manifestación sobrenatural de la presencia de Dios que atrajo a miles de hambrientos que luego entregaron sus vidas a Dios. Porque la presencia de Dios, hermanos, actúa como un poderoso imán que atrae a sí mismo las partículas metálicas que están cerca de él. Cuando su presencia está, con una predicación se convirtieron 3,000. Cuando su presencia está, los paralíticos eran levantados. Cuando su presencia está, los problemas se resuelven. Cuando su presencia está, los mentirosos como Ananías y Zafira son descubiertos. Cuando su presencia está, las prisiones se abren, porque su presencia nos introduce a una nueva dimensión de poder y autoridad. Y dice la Biblia, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. La iglesia necesita tener vida en sí misma. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia necesita ser una transmisora de vida. Y si algo debe ser la característica de esta congregación, es que sea una iglesia viva. Porque el que tiene vida la puede transmitir a los demás. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Necesitamos el poder de Dios y la vida y el poder están en la presencia de Dios. Dios ha prometido, hermanos, en su palabra que su presencia vendría como un río poderoso. Y el río poderoso, hermanos, no es el que se forma cuando hay lluvias. Usted lo sabe. Esos ríos son transitorios y pasan rápido. Y a veces es cuestión de un día, de un par de días o de una semana y ese río dejó de ser. Los ríos poderosos no son los que se forman por las lluvias. Los ríos poderosos son los que se forman en el tiempo del deshielo. Al inicio de la primavera, cuando se descongelan las grandes cantidades de hielo acumuladas durante el invierno en lo alto de las montañas, usted no se puede imaginar la cantidad de hielo que hay en la parte alta de las montañas. Son toneladas y toneladas y toneladas. Pero cuando empieza el tiempo de la primavera, el sol calienta un poco más y comienza una gotita. Luego serán 2, luego serán 4, luego serán millones de gotas. Y el sol está dando en esas montañas de hielo. Y cuando menos pensemos, se habrá formado un río tan caudaloso que no hay poder humano que lo pueda detener. Usted y yo, hermanos, tenemos grandes promesas de parte de Dios para nuestra vida. Digamos que para usted y para mí y para esta iglesia ya han sido dadas órdenes en los cielos a favor nuestro, porque si yo, que soy malo, le doy cosas buenas a mis hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿No es cierto? Y dice la Biblia que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Si yo deseo el bien para mis hijos, yo puedo tener la seguridad de que Dios desea nuestro bien como sus hijos. Dios ha dado órdenes en el cielo a favor nuestro.
Pero necesitamos que esto se descongele. Hay promesas aquí, hermanos, que no se han cumplido en usted. Hay promesas aquí que no son una realidad en la vida de sus hijos. Hay promesas aquí que no lo está viviendo usted en su matrimonio. A veces la Biblia, al leerla, nos deja con esa sensación de yo no estoy viviendo esto. No se está cumpliendo en mí estas promesas. Ciertamente, hermanos, aquí hay promesas de Dios para nosotros y estamos esperando que de un momento a otro se descongelen y sean una realidad plena en nosotros, en nuestras casas, en nuestras iglesias y familias. Pero eso por sí solo, hermanos, diga conmigo, no ocurrirá. No, hermanos, no por el hecho de que hay una promesa y de que está escrito y de que Dios la dio, va a tener un cumplimiento automático sobre mi vida. Yo creo que eso es lo que clamó Isaías cuando él oró a Dios y le dijo: oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste y fluyeron los montes delante de ti. Isaías clama a Dios y le dice: Señor, así como el sol derrite los témpanos de hielo y se forman los ríos caudalosos, yo necesito, mi pueblo necesita que tu presencia descienda y que descongele aquellas cosas que están así en mi corazón. Porque cuando la presencia de Dios está, hermanos, comenzamos a ver cumplidas las promesas de Dios entre nosotros. Y empieza a haber sanidad de los enfermos. Y hay salvación para los perdidos. Y hay restauración para las familias. Y experimentamos su gloria. Yo creo, hermanos, que esto es lo que Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Cuando estas promesas se descongelan y tienen una realidad o son una realidad en mi vida, cuando su presencia está, hermanos. Por eso es importante entender qué valioso y qué indispensable es tener la presencia de Dios en nosotros, en el matrimonio, en la familia, en la casa, en el hogar, en lo que hacemos, en lo que somos. Porque cuando su presencia está, entonces, hermanos, hay un fluir de bendición para todos nosotros. Hace algún tiempo atrás, yo me levanté, hermanos, temprano con esa sensación de que algo iba a pasar. Algunos le llaman presentimientos, otros corazonada, llámenle como usted quiera, pero yo sentía que algo iba a pasar. Y anduve todo el día con esa sensación. Ese día, ¿no? mi esposa y mis hijos no pudieron acompañarme. Yo tenía que predicar en Estados Unidos, vivo en la frontera, y solo es cuestión de cruzar y media hora y ya estaba en la iglesia donde iba a predicar. Cuando yo me subí, hermanos, al auto para ir a los Estados Unidos, yo nunca voy a olvidar ese día. Ese fue un día que me marcó para siempre, para siempre. Algo raro, hermanos, muy extraño, estaba dentro del auto. Yo no vi nada, yo no oí nada. Estaba haciendo fila para entrar a los Estados Unidos y luego ya crucé, tomé el camino para irme y comencé a adorar a Dios.
Y comencé a adorarlo y adorarlo y adorarlo. Había una música que estaba ministrando mi corazón. Y hermanos, de pronto, el carro se llenó de una gloria, pastor, increíble y nunca antes experimentada. Denso, todo el carro, todo el interior, algo llenó el carro. Y yo comencé a llorar como nunca en mi vida había llorado. Yo experimenté, hermanos, ríos fluyendo de mis ojos, llorando y llorando, a tal grado, hermanos, se lo prometo delante de Dios que me está escuchando, ya no podía ver absolutamente nada por las lágrimas, y me hice a un lado, y ahí, hermanos, a un lado del freeway, tuve la experiencia más gloriosa que alguna vez yo haya tenido con el Espíritu Santo. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si fueron minutos, no sé cuánto tiempo fue. Solo sabía que no quería que jamás se terminara ese momento. Cuando estuve en esa experiencia, alguien estaba tocando el vidrio de la puerta. Le prometo que no me importaba quién era o de quién se tratara, no quería interrumpir ese momento. Finalmente abrí los ojos. Y era el director de alabanza de nuestra iglesia que iba precisamente a San Luis para ensayo del grupo. Y me dice: pastor, ¿qué tiene? Pastor, ¿qué le pasa? Dice: pastor, yo lo veo muy raro, muy extraño. Y luego nunca voy a olvidar que me dice, amándome, me dice: pastor, ¿hay algo que yo pueda hacer por usted? Y le digo: sí, vete de aquí. Vete de aquí. Siempre Rubén Escobar se acuerda de esa palabra: vete de aquí. Hermanos queridos, fue como si el cielo me diera una probadita, como si el cielo en su misericordia, en su amor, me dijera: te voy a mostrar un poquito de lo que significa mi presencia. Y yo no soy muy místico, hermanos, ni sobreexploto alguna experiencia, pero necesitaba contarles eso porque fue algo real, verdadero, tangible realmente. La gloria de Dios, hermano, estaba allí. Y desde entonces yo he vivido esperando eso. Y es como si Dios me dijera: lucha tanto por esto, porque es algo que vas a vivir eternamente cuando estemos en la presencia de Dios. Por eso algunos dicen: ¿y qué vamos a hacer en el cielo? Solamente alabar, qué aburrido, porque no entienden lo que significa estar en la presencia. Hermanos queridos, cuando estás en la presencia es algo que no quieres que se termine jamás. Por eso la eternidad misma no nos va a alcanzar para terminar de disfrutar la bendita experiencia de la presencia de Dios. Dale la gloria y la honra y la alabanza al Señor. Jesucristo, hermanos, no habló de un río. Jesucristo habló de ríos. Porque a veces se seca un río, ¿no es cierto? A veces se seca el río de las economías y uno sigue contento porque sigue el río de su presencia. A veces el río de la salud no está muy bien que digamos, pero nos seguimos gozando porque está fluyendo el río de la misericordia, de la fidelidad, del amor de Dios. Y Jesús sabía que de cuando en cuando algún río se nos podría secar y dijo: pero el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, 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 ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Hermanos, cuánto necesitamos el río de Dios entre nosotros. Que los perdidos, hermanos, no lleguen aquí y digan: son gente normal y son reuniones normales. Que desde que pongan un pie en este lugar digan: aquí hay algo sobrenatural,
aquí hay algo extraordinario, aquí hay algo anormal. Esta gente no son como todos. Algo tiene esta gente que los hace diferentes y nosotros diremos, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Yo les felicito, hermanos. Creo que están convirtiéndose en las mejores instalaciones cristianas de esta ciudad. Quizá haya gente que esté viéndolo de fuera y diga, qué impresionante lugar tienen. Está bien. O que digan, qué buen grupo de alabanza tienen. Está bien. Son los mejores servidores que yo he visto en todo el Distrito Pacífico. Está bien. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, luchemos porque la característica y por aquello que este lugar se da a conocer sea porque la presencia de Dios está entre nosotros. Porque el río, hermanos, de Dios se lleva a su paso toda la inmundicia. El río refresca la tierra de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi salud, de mi familia, de mis finanzas. La presencia de Dios, hermanos, en estos tiempos no es la esperanza, es la única esperanza. Los tiempos están empeorando y seguirán empeorando, hermanos. Las cosas apuntan a un cuello de botella que complicarán cada vez más la libre predicación de la palabra y el ejercicio de los ministerios. ¿Sabe qué es lo único que puede contrarrestar eso? La presencia de Dios. Porque la Biblia dice que había hombres que iban a interrumpir el ministerio de los apóstoles y cuando regresaban decían, nunca hemos visto a gente hablar así. Necesitamos, hermanos, que la iglesia llena del poder del Espíritu Santo, llena de su presencia, nos levantemos como la iglesia viva a la que hemos sido llamados. Y yo quiero desafiarles, hermanos, para que si estás experimentando la ausencia de Dios en este momento, en este día, es un buen día para transicionar, para sentir de nuevo el abrazo de Dios sobre ti, para ser ministrado por Dios. Pero ¿y qué? Si solamente, hermanos, nos hemos convertido en cristianos que vivimos al margen de la omnipresencia. No, he venido, hermanos, a desafiarlos para que no nos conformemos con su omnipresencia, que como el aire que respiramos, deseemos su bendita presencia. Y la presencia, hermanos, de Dios está prometida para cada uno de nosotros. Es una promesa, y esa promesa puede tener cumplimiento en cualquier buscador sincero. Hay fechas importantes y hay cosas que nos pasan que las recordamos por la fecha. Yo creo que esta es la fecha precisa, hermanos, oportuna, para que abracemos la presencia con desesperación, con deseo, con denuedo, con ánimo, y podamos recordar que exactamente el día de la inauguración fue el día en el que yo tuve un encuentro con la presencia, hermanos. Es real, es genuina, es verdadera, es indescriptible. Mis mejores palabras no pudieron transmitirle ni la más mínima parte, hermanos, de lo que significó ese momento. Tengo que viajar tantas horas solo en los caminos, y siempre que me subo al carro le pregunto a Dios, ¿lo harás otra vez? ¿Lo harás otra vez? ¿Volverá eso otra vez, otro momento así? Yo no sé cuándo Dios, hermano, determine que vuelva a tener esa experiencia, pero, ¿sabe? Si fueron minutos, déjeme decirle, han pasado muchos años de eso. Para mí ha sido suficiente porque sembró en mí un anhelo, una inquietud de decir, Dios, wow, o sea, es increíble lo que tu presencia puede transmitirle al corazón de un ser humano como yo. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, un momento.
¿Cuántos anhelan, hermanos, la presencia de Dios? No dije la omnipresencia, ¿eh? ¿Cuántos anhelan la presencia? El 95%, hermanos, y estoy siendo generoso, el 95% de los cristianos alrededor del mundo se les ve viviendo tan normal y vivimos vidas tan comunes que en muchos casos ni siquiera se sabe que somos cristianos. ¿Pudiera haber aquí alguien que en su trabajo todavía no se ha identificado como cristiano? ¿Habrá alguien que en la escuela todavía no ha dicho abiertamente que es cristiano? ¿Habrá aquí alguien que está ministrando y que ni siquiera ha dado testimonio de que es cristiano? De una forma muy peligrosa, los cristianos estamos viviendo al margen de esa omnipresencia. Pero Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha tenido un remanente. Esa gente que dice, Señor, no me quiero conformar con lo ordinario y con lo común. Yo quiero más. Yo quiero más. Y sabe, hermano, si alguien quiere más, Dios le da más. Si alguien quiere más, Dios le da más. Aquel último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, qué bueno, ya identificó que tiene sed. Lo segundo que tiene que hacer es venir. Venir y beber. Qué sencillo, hermanos. Reconoce tu necesidad y ven. Eso habla de lo que tú tienes que hacer. Y cuando tú haces lo que tú tienes que hacer, vienes, entonces Él te llena. Él te llena. ¿Alguien tiene sed? Yo tengo mucha sed, hermanos, porque yo quiero ver a Dios moviéndose. Pastores, es muy cansado trabajar en nuestras fuerzas. Logramos tan poco trabajando en nuestras propias fuerzas. Pero cuando Dios está, hermano, se potencian los resultados, porque Dios está ahí. Porque para Dios no hay nada imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tú dices que tienes sed, ven aquí y bebe. Y como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ekama andale tibio shabla sandala ramasa. Ebiala andele claro. Si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga. Si está seco, ven. Si está seca, ven. Ven. Y si has venido, bebe. Dile a Dios que anhela su presencia, que lo extrañas, que te hace mucha falta. Si has estado experimentando su ausencia, ven. Ven. Jesucristo dijo, venga a mí y beba. Dile al Espíritu Santo en esta noche,
que tú anhelas su presencia, ya no su omnipresencia. Gloria a Dios por ella, sí, pero para el pueblo de Dios hay algo más. Hay una porción reservada. Apocalipsis dice: yo te daré del maná escondido. Dios ha escondido una parte para ti, como la madre que aparta algo de comida para su hijo. Dios ha reservado su presencia solamente para los suyos. Los que están lejos verán sus obras, pero los que están cerca conocerán su poder. Es en la intimidad donde somos tocados, donde somos impregnados, donde surgen nuevos anhelos. Amados hermanos, fueron minutos, yo lo sé, fueron minutos en ese auto, pero fueron suficientes para sembrar un anhelo que ha perdurado por años en el corazón. Esta noche hay una experiencia con su presencia para ti. Sí, para ti que te has sentido indigno, que no te sientes merecedor. Pero hay una experiencia reservada para provocarte, para despertarte. Oh Señor, si descendieras y a tu presencia fluyeran los montes y comiencen los ríos, Señor,